Bueno, hoy día vamos a comenzar ya con cualquier cosa que no se escuche bien, me avisan. Hoy ya comenzamos ya con la clase pasada vimos la parte que sería de digital, ¿sí? La parte combinacional, y esta semana ya comenzamos con la parte de lo que es memoria, ¿sí? Eh, Vemos la parte de que es memoria, vemos un poco máquina de estado, conversora D, y con eso estaríamos terminando lo que es, digamos, básicamente el contenido de la materia. Recordemos de que este viernes tenemos eh, la segunda evaluación por tema, ¿sí? Calculo que va a ser a las... Nos fijamos el horario de lo que nos falta, pero... Y calculo que las notas también estarán el viernes, lo que rindieron, ¿sí? Bien, entonces hoy vamos a comenzar a ver lo que es, vamos a denominar latches y flip-flop, ¿sí? En realidad va a ser un complemento con lo que ustedes ya estudiaron de lo que es parte combinacional, que es la parte de compuertos, lo que vimos en la clase pasada, ¿sí? Bien, entonces comenzamos ya con la parte esta de flip-flop. Nosotros ya habíamos estudiado lo que es la lógica combinacional, básicamente, y ahora, en realidad, lo que nosotros vamos a comenzar a estudiar es la parte secuencial, ¿sí? Entonces vamos a estudiar un conjunto de dispositivos que lo vamos a dividir en dos partes. Básicamente son los flops y van a ser los latches, ¿sí? Si lo pueden encontrar, digamos, en la bibliografía. Se denominan biestables porque en realidad poseen dos estados, que básicamente la salida es un 0 y un 1, digamos, un set que se denomina activación, o los sets, básicamente la salida es 0 y 1, y que se puede mantener básicamente indefinidamente. Obviamente que valga 0 y 1 va a depender de la entrada, ¿sí? La diferencia entre lo que es un latch y lo que es un flip-flop es básicamente la forma en la que cambian la salida, o en la que cambian el estado, ¿sí? Ahora vamos a ver bien cuál es la diferencia. El latch, digamos que es un dispositivo de almacenamiento, al igual que el flip-flop, ¿sí? Obviamente que tiene los dos estados, y lo que suele pasar es de que, si bien es un dispositivo que eh, es igual, en realidad el latch tiene básicamente una entrada que me va a permitir de que el estado cambie en función de que si se activó o no se activó, digamos, esa entrada, ¿sí? Cuando ustedes vayan a ver los libros, van a encontrar básicamente el primer latch es básicamente el latch SR, ¿sí? Que es básicamente este dispositivo que tiene las compuertas conectadas de esa forma. La característica que tiene este dispositivo en realidad es de que, si se fijan en el gráfico, van a observar de que las entradas se conectan con la salida, ¿sí? Entonces hay como una realimentación, o sea, como lo que ustedes vieron, digamos, digamos, en los operacionales,
esa realimentación es la que me va a permitir en algún punto guardar la información digital, digamos, en el sistema. Ustedes fíjense de que nosotros ahí tenemos lo que es, como vimos anteriormente, teníamos básicamente las dos configuraciones, ¿sí? Ustedes fíjense que si yo me pongo a analizar a este dispositivo, lo que vamos a decir es que asumimos que las entradas y las salidas Q están en alto. Fíjense que acá tenemos Q y Q negado. Estas son lo que son. A ver. Estas serían como las entradas. Obviamente que acá yo lo que voy a obtener, que en este caso es de la salida, ¿sí? Entonces, fíjense de que la salida es Q y obviamente Q negado, ¿sí? Entonces, vamos a asumir por un momento de que Q está en alto, o sea que este sería 1. O sea que este 1, en realidad, fíjense que viene a parar acá. Acá yo voy a obtener obviamente un 0, ¿sí? Y dice, dado que Q se realimenta con la entrada de la puerta G2 y la entrada está a un nivel alto, la salida de G2 tiene que ser un nivel bajo. En este caso, yo voy a obtener, digamos, acá, obviamente un 0. Este 0, digamos, va a entrar acá se va a transformar, digamos, en un 1. Y por lo tanto, yo voy a obtener, digamos, el 1 este que yo tengo acá a la salida, ¿sí? Entonces, ustedes fíjense de que si configuramos la información de esta forma, nosotros podemos llegar a obtener, digamos, un 0 y un 1. Pero básicamente, lo que ustedes van a ver es de que el comportamiento de este dispositivo que guarda información, en realidad lo podemos resumir básicamente en estos gráficos para ver cómo actúa realmente. Ahora, lo importante es ver que la salida, obviamente, que es Q y Q negado, o sea que en realidad yo tengo, digamos, a la salida, obviamente, si Q es 1, Q negado va a ser 0, ¿sí? Y obviamente que esté en función de lo que va a entrar o va a ingresar por RS. Fíjense en que nosotros podemos hacer la tabla de verdad. Creo que es la forma más fácil para resumirlo. Recordemos que estos dispositivos electrónicos nosotros lo trabajamos o lo utilizamos o lo describimos en realidad sus funcionamientos por medio de la tabla de verdad. Entonces fíjense en que en este caso muchas veces ustedes van a encontrar que el latch, en este caso lo van a encontrar con SR, pero este tiene las entradas negadas acá. ¿Sí? En este caso tiene las entradas negadas. Pero fíjense, si yo meto básicamente lo que es un 1 y un 1, digamos, en este latch, mi salida, digamos, va a ser que no se produjo un cambio. ¿Eso qué significa? Que se queda, digamos, con el estado que estaba anteriormente, ¿sí? O sea que si yo le coloco a mi entrada un 1 y un 1, y yo en algún punto tenía la salida a un 0, obviamente que el 0 se va a mantener. Si yo a la entrada le meto un 0 y un 1, ahora, ¿sí? Fíjense en que mi Q va a cambiar directamente a lo que es, si yo en este caso meto un 0 y le meto un 1 acá, mi salida se va a mandar a 1. Si hago al revés, en este caso voy a mandar, digamos, un 1, y acá voy a mandar un 0, entonces fíjense en que en este caso la salida se va a mandar a 0. Ahora, si yo le meto un 0 y un 0, para este tipo de dispositivo es una condición que no es válida. O sea, no debería ingresarle, digamos, esa información al dispositivo. Lo que ustedes pueden ver también en esta filmina es de que acá nosotros tenemos un diagrama temporal que precisamente responde a lo que es este tipo de... a la tabla de verdad.
¿sí? Entonces, fíjense, yo acá ingreso lo que es un 1 y un 1, digamos, ¿sí? El dispositivo, en este caso, está en 0. O sea que eso significa que está con el estado anterior, o sea que el dispositivo ya venía en 0. Si yo le meto información, ahora le pongo un 0 y un 1, ustedes fíjense de que en este caso el S era 0 y este era 1, por lo tanto se va a ir a 1. Después acá fíjense, le coloqué 1 y 1. ¿Sí? O sea que en realidad este sigue en 1 porque no cambia el estado. Y así lo podemos llegar a analizar. ¿Sí? Entonces fíjense en que es un dispositivo que en función de la información que yo le coloque a la entrada, se va a modificar obviamente la salida, pero tiene una opción de no cambiar el estado. O sea, que en realidad esa opción que me dice que no se va a cambiar, en realidad es la que me permite guardar en algún punto la información que yo tenía. ¿Sí? Bueno, muchas veces esto, ¿para qué me sirve? O una aplicación muy sencilla. Muchas veces nosotros tenemos dispositivos digitales, que puede ser en realidad cualquier dispositivo que ustedes, digamos, pueden llegar a manejar. ¿Sí? Y esos dispositivos digitales en realidad tienen una entrada, y esa entrada puede ser una llave o en realidad puede ser, digamos, un pulsador básicamente. Y como los dispositivos digitales en realidad trabajan a una frecuencia grande, muchas veces, digamos, las llaves, los pulsadores, mecánicamente cuando se ingresa un pulso, ¿sí? En realidad tienen un rebote que me produce, en realidad, como ustedes ven acá en la parte del gráfico un rebote que me produce una oscilación en la entrada. Entonces muchas veces estos tipos de dispositivos o estos LAD me permiten que en realidad no se produzca básicamente esa oscilación y esté bien marcada, digamos, el pulso que en algún punto yo le estuve ingresando. ¿Por qué? Porque en realidad la estoy ingresando, más allá de eso, digamos, las entradas correspondientes, las cuales me permiten en algún punto, o sea, pasar de, ustedes fíjense en que en un principio ustedes tienen acá, obviamente, la entrada S y la R. Fíjense en que la entrada R está conectada a VCC por medio de una resistencia, o sea que acá yo tengo en realidad un 1, ¿sí? Yo tengo acá un 1, y acá esta inicialmente está en 0. ¿Sí? Entonces, inicialmente, este está en 0. ¿Sí? Obviamente que si yo le coloco, digamos, ahora bajo, digamos, hacia el otro estado, ¿sí? Bajo hacia el otro estado, digamos, se va a producir el cambio hacia 1, ¿sí? Evitando, digamos, la oscilación esta que se podría llegar a producir. Estos latch que tienen, que ya como vimos el SR, en realidad tienen una entrada denominada enable. ¿Sí? Ese enable, en realidad, cuando el latch dispone de esa entrada, en realidad es una entrada que me va en algún punto a decir cuándo va a cambiar la información. Hace rato le explicaba de que si ustedes tienen, por ejemplo, un 0 y un 0, un 0 y un 1, ¿sí? Hagamos cuenta que yo tenía un 1 acá y yo tenía un 0. Inicialmente yo decía, bueno, esta información lo que me permite es que yo obtenga a la salida un 1. ¿Sí? Básicamente sería eso. Ahora, lo que la entrada enable me permite es en realidad activar esa información justo en ese momento. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo un 1 y un 0 y mi entrada en algún punto no está activada la enable, sería esta, en realidad este 1 que está acá no pasa para el otro lado. Esto se puede ver en el diagrama temporal este que está acá. Entonces fíjense en que inicialmente nosotros teníamos 0 y 0. ¿Sí? Bueno, esto seguía en 0.
que sería, digamos, el estado que nos cambia, o el estado que no cambia. Dicen que en algún momento se puso en 1 y esto va a seguir en 0. Y ahí justamente, acá la entrada enable, digamos, se colocó en 1. ¿Sí? Justamente en esos puntos están ahí. Entonces, si yo tenía en ese 1, ese 1 que estaba acá tenía que pasar, obviamente, a la salida. Entonces, fíjense que se coloca este nodo. Entonces, ahora yo sigo teniendo un 1, sigo teniendo un 0. Fíjense que la salida se mantiene en 1. Y yo, por más de que cambie la entrada, acá yo tengo un 0 y un 1, se sigue manteniendo obviamente en lo que es en 1, hasta que en realidad activo de nuevo la enable. Cuando activo digamos, la entrada esta, fíjense que el 0 que estaba inicialmente acá tenía 0 y 1, ahora va a pasar hacia el otro lado. Entonces ahora va a pasar esto 0. ¿Sí? Entonces, si le agrego algo en este sentido a lo que es este latch, o sea, yo tengo información que en algún punto tengo en la entrada, que puede pasar para la salida, o sea, la salida puede estar en 0 o en 1, ¿sí? Pero esa información, en realidad, el dispositivo va a trabajar cuando esté en algún punto activada en algún punto esté activado, digamos, la entrada en ahí. Así como tengo el latch SR, hay uno muy importante que nosotros lo vamos a utilizar mucho cuando veamos la próxima clase en máquina de estado, ¿sí? Que es el latch tipo D. Y el latch tipo D es, digamos, como el latch como más simple con el cual podemos llegar digamos, a trabajar, ¿sí? Es el latch más simple con el cual podemos llegar a trabajar. Y básicamente lo que nosotros vamos a hacer es al dispositivo SR, en realidad nosotros le agregamos acá lo que sería básicamente como un inversor. Ustedes fíjense que en realidad nosotros teníamos de este lado, en esta zona, lo que era un latch SR con la enable, ¿sí? Entonces fíjense, lo único que se agregó es en realidad este dispositivo que está acá, este que marqué primero inicialmente, que es un inversor. Y fíjense que la entrada, ahora en lugar de ser 2, es una sola. ¿Sí? Entonces, este dispositivo hace básicamente el mismo trabajo que nosotros ya veníamos viendo. ¿Sí? Entonces, acá nosotros tenemos una tabla de verdad, en donde se puede ver que mi entrada es 0 y mi enable obviamente está, obviamente que en 1. Entonces, ese 0 va a pasar a la salida y la salida en realidad se va a colocar en 0. Y mi entrada, que es la D, está en 1 y mi enable está en 1, ese 1 va a pasar, digamos, obviamente a la salida y se va a colocar en 1. Ahora, yo puedo tener cualquier cosa, digamos, básicamente a la entrada, eso significa la X, o ya sea un 0 o un 1, pero si mi enable, en este caso, está en 0, eso se dice que no cambió el estado, o sea que tiene el estado anterior, que es el cual no se produce el cambio. ¿Sí? Entonces fíjense, ustedes acá lo que tienen es, yo por ejemplo tengo un 0, mi enable fíjense que está en 0, y obviamente mi salida en este caso está en 0. O sea que vengo con el estado anterior. Fíjense que la D se coloca en 1, pero hasta que la enable no esté en 1, este 1 que estaba acá no pasó a la salida. ¿Sí? De nuevo, o sea, fíjense que el D está en 0, y ustedes fíjense que la salida sigue estando en 1. Cuando la enable se coloca en 1, recién el 0 que estaba de este lado va a pasar para el otro. ¿Sí? Entonces fíjense que en realidad este dispositivo es
me permite guardar información o colocar en 0 y en 1. Una forma o un chip que ustedes van a encontrar con este tipo de latch, el 74LS75, donde ustedes fíjense que acá encontramos 4 latches. Tenemos este que es el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo que tiene de malo o bueno, eso dependiendo, es que la enable, en este caso, digamos, básicamente se comparten entre latches. ¿Sí? Bien, ya vimos lo que es un latch. Básicamente, habíamos dicho entonces que el latch es un dispositivo que me permite guardar información. ¿Sí? En función de la entrada, en realidad nosotros vamos a ver cómo, en función de la entrada, nosotros vamos a ver, en función de la enable, si la información a la salida es 1, es 0, o si estamos guardando información. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el latch y lo que sería el flip-flop? Por lo general, la información está en que el flip-flop, ¿sí?, tiene una entrada que en realidad nosotros lo vamos a llamar reloj. ¿Sí? Entonces, básicamente, el flip-flop va a trabajar o va a brindar información que está obviamente descrita en la tabla de verdad en función del reloj y en función de que si los flancos del reloj son de subida o son básicamente de bajada. Pero obviamente que vamos a tener una señal que nosotros vamos a denominar clock, que va a ser la que en algún punto me va a permitir el cambio. Y generalmente el clock es una señal, generalmente, no generalmente, el clock es una señal cuadrada, ¿sí? La cuadrada significa, bueno, yo acá en este caso voy a dibujar con el mouse, porque no tengo, es un 1, son unos y ceros de esta forma. ¿Sí? Esto es lo que es una señal de clock, básicamente. Entonces, fíjense en que es un tren de pulso donde tenemos unos y ceros a una determinada frecuencia. ¿Sí? Unos y ceros a una determinada frecuencia. Y la señal puede subir o la señal puede bajar. Y con eso vamos a definir cuándo se producen los cambios, digamos, en qué es el. Como ustedes vean, un diagrama de lo que es el diagrama de lo que es un flip-flop, van a ver estos gráficos que están acá, ¿sí? Donde en realidad, en lugar de una entrada enable, vamos a ver que tiene, digamos, estas características. La entrada, en este caso, van a ser nuestro clock. Cuando nosotros tenemos que, ustedes van a ver que el clock muchas veces tiene, digamos, un círculo en la entrada, ¿no? En estos flip-flops que yo estoy marcando. Fíjense que yo acá tengo 3 diferentes, bueno, son 6 en realidad, pero tenemos el PCR, el tipo D y el JK. ¿Sí? Entonces fíjense que nosotros tenemos, unos tienen un círculo y otros no tienen un círculo en la entrada. Pero el círculo significa que en realidad se activa cuando el flanco del clock es descendente y los que no tienen círculo cuando es ascendente. ¿Sí? Esa sería como la diferencia entre los. Acá nosotros vemos, ustedes fíjense en que nosotros habíamos visto el latch SR. En este caso vamos a ver ahora el flip-flop SR. ¿Sí? Entonces fíjense en que la tabla de verdad obviamente que termina siendo la misma. Ustedes fíjense cuando S era 1, nosotros lo colocamos en 1, cuando S es 0, acá nosotros teníamos 0, y en 0, 0, porque recuerden que este no es el negado, el primero que vimos, sino el que no es negado, digamos que la salida no cambia. ¿Sí? Ahora, ustedes fíjense de que en la tabla de verdad encontramos la parte referida al clock. Entonces, en este caso, ustedes fíjense que lo que me indica, obviamente, que tenemos una X y tenemos flechas que van hacia arriba.
Eso significa que en realidad el cambio que se va a producir es cuando el clock, digamos, tiene de subida, o sea, cuando nosotros tenemos una situación como esta. Justo en esa situación, que se produce en el tiempo cero, se produce el cambio. Ustedes fíjense que hay una flechita hacia arriba, hacia ahí nosotros tenemos lo que sería el cambio, se va a producir el cambio. Entonces fíjense que acá tenemos nosotros una tabla de verdad. Nosotros acá tenemos la tabla de verdad y en realidad acá tenemos un diagrama temporal, ¿sí? Donde podemos estudiar básicamente lo que sería cómo es el cambio o mejor dicho, nos permite estudiar dónde se producen los cambios. Entonces fíjense ustedes, yo tengo acá este 0 y el R es 0. Entonces fíjense, cuando era 0 y 0, en realidad se quedaba con el anterior. Entonces fíjense en que inicialmente yo tenía que Q era 0, obviamente que el Q negado va a ser 1. Pero fíjense en que justo cuando el clock sube, sería en esta situación, en esa posición. Ahí en esa posición es cuando se produce el cambio, ¿sí? Obviamente que en este cambio, en este caso, justamente se produce cuando mi entrada es 0 y 0, o sea que no se va a producir, digamos, ninguna modificación en la salida. Y yo por más de que vaya cambiando lo que es básicamente el SR, no se produce ningún cambio porque en realidad va a actuar solamente con el clock que está subiendo. En la próxima subida de clock yo tengo que en la entrada tengo S y en R tengo un 1. ¿Sí? O sea que inicialmente si es 0 y si R es 1, fíjense que la salida es 0. O sea que va a continuar en 0. Por más de que siga en 0, en realidad el funcionamiento va a ser diferente. Acá nosotros estamos guardando la información y acá en este caso nosotros estamos tratando de sacar un 0, digamos. ¿Sí? O sea, estamos viendo dos aspectos diferentes de trabajo de lo que sería el flip-flop. Cuando llegue, digamos, a la tercera subida del reloj, ustedes fíjense que nosotros tenemos un 1 y un 0. O sea, en esta situación, ustedes fíjense que si S es 1 y R0, fíjense que nosotros tenemos que la salida tiene que ser 1. Entonces ahora, sí, la salida se va a transformar en 1, por lo tanto, el Q negado va a ser 0. Entonces, este tipo de dispositivos, al igual que las compuertas, insisto, nos permiten guardar información, pueden tener un enable que en realidad es la activación cuando es un latch, y cuando hablamos de flip-flop tiene un clock, o sea, trabaja en función de lo que es un reloj. ¿Sí? Y como ustedes pueden ver, en realidad hay situaciones en las que nosotros podemos cambiar la salida de 0 a 1, de 1 a 0, y hay una opción en la cual nos permite guardar la información o quedarse en realidad con la información que nosotros teníamos inicialmente. Ese va a ser el estado en el cual nosotros en algún punto vamos a utilizar para guardar la información, ¿sí? Básicamente, sí. Bien, para detectar a nosotros los flancos, en este caso, ustedes fíjense que tenemos básicamente acá el flop PCR. Para detectar los flancos, se pone en realidad o se desarrolla un detector de transición de impulsos que se denomina, que está internamente, digamos, en el flop. Básicamente responde a esto que está acá. ¿Sí? Entonces fíjense que nosotros acá tenemos básicamente lo que es un clock, o sea, nosotros hicimos básicamente un paso, estamos inicialmente en 0, pasamos a 1. ¿Sí? Entonces, fíjense que la información
nosotros tenemos en la entrada, viaja directamente hacia la compuerta 2 en este caso. Nosotros acá tenemos una compuerta 1, acá vamos a tener una compuerta 2. Viaja hacia la compuerta 2, que es exactamente lo mismo. ¿Sí? Se replica, digamos, la señal de entrada que hizo. Pero también está ingresando a la compuerta 1. Obviamente, la compuerta 1, a ver, nosotros acá tenemos que la respuesta es instantánea porque está unido por un cable. Pero en el caso de la compuerta 1 va a tener un cierto retraso, muy pequeño, pero un retraso al fin. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a tener lo que es básicamente un retraso en la respuesta. Obviamente no es instantánea. ¿Por qué? Porque obviamente la respuesta de las compuertas o de la electrónica en general, digamos, está estipulado por un tiempo de respuesta básicamente. Recordemos que internamente estas compuertas tienen transistores y dependiendo de la tecnología podemos definir qué tipo de transistor tiene, ¿sí? Pero básicamente no es instantánea. En ese momento en el cual, digamos, se produce, esa variación, justo yo voy a obtener acá lo que sería un 1 acá y justo un 1 de este lado. Recordemos que 1 por 1, en el caso de la AND, nosotros teníamos que iba a ser igual a esto a 1. Pero fíjense en que esta en realidad está negada, o sea que en realidad nosotros íbamos a obtener, en este caso, un 0. O sea que justamente en el momento que se produce el 1, 1, nosotros vemos que en realidad acá se produce básicamente, la salida era 1 y se produce una baja instantánea. Si yo invierto la señal por medio de un inversor, obviamente lo que yo voy a obtener ahora va a ser un pulso pequeño, en el cual ese pulso pequeño es el que me permite detectar el flanco dentro, digamos, de la compuerta. Y eso ustedes lo van a ver en los flip-flops, por ejemplo, D y JK, digamos, son los que se utilizan con más frecuencia. Ahí vemos nosotros el detector de flanco, que es en realidad en el cual se van a producir, obviamente, los cambios. En las compuertas. Fíjense que nosotros ahora tenemos un flip-flop tipo D también, que obviamente va a tener la misma respuesta que el latch que vimos al principio, que era tipo D, solo que ahora la tabla de verdad en realidad va a tener función de ¿qué? El clock. Y en este caso, fíjense que el clock tiene que ser de subida. Fíjense que nosotros tenemos acá, sería esto con un flip-flop SR, básicamente, flip-flop SR, pero fíjense que le agregamos a el inversor este. Inversor, digamos, en la entrada R y la entrada este va directamente. Entonces, en realidad, si yo meto un 1 acá, acá va a llegar un 1 y acá va a llegar un 0. O si yo meto un 0 acá, acá va a llegar un 0 y por lo tanto acá en R va a llegar un 1. Entonces, fíjense, siempre voy a tener estos 0, 1 o 1, 0, que en realidad me permiten sacar 0 y 1 solamente. Obviamente que cuando lo que nosotros decíamos era de que cuando nosotros tenemos en D un 1, la salida salía un 1. Cuando nosotros tenemos un D un 0, en la salida tenemos un 0. Y el comportamiento obviamente va a depender del clock. Fíjense que acá nosotros tenemos de nuevo lo que es un pulso de subida. Fíjense que nosotros teníamos un 1 y esto iniciaba con 0. Pero después del pulso de subida, el pulso del reloj, esto se colocó a 1. En el siguiente ciclo de reloj, ustedes fíjense que se produjeron los cambios en D hasta que justamente este estaba en 0. O sea que en realidad cuando sube el reloj, la salida va a pasar obviamente a 0. Recordemos que todo lo que tenemos en la entrada en realidad va a pasar a la salida, ¿sí? Y en este caso, fíjense que está dependiendo en función de lo que es el reloj. Un dispositivo muy conocido que ustedes van a utilizar mucho va a ser este
es el JK. El JK, digamos, es un flip-flop que es muy utilizado y a diferencia, digamos, de los otros flip-flops, tiene algo bastante interesante. En realidad, esto definiría lo que es un flip-flop después de, que seguro no creo que lleguemos a ver, que es el tema de la basculación. Ustedes fíjense, cuando yo en mi flip-flop JK, en realidad tengo, obviamente, la entrada J y la entrada K. ¿Sí? Fíjense que si yo tengo, en este caso, va a trabajar con el, digamos, el pulso de cíclico. ¿Sí? Fíjense, cuando yo tengo 0 y 0, lo que me dice es que no se produce ningún cambio. Eso significa que en realidad me quedé con el estado anterior con el que estaba. En el caso de que sea J0 y K sea 1, fíjense en que yo tengo que tener un 0 a la salida. Si tengo J1 y K0, voy a obtener obviamente un 1. Pero fíjense que si tenemos un 1 y 1, en realidad va a trabajar el dispositivo en basculación. ¿En basculación qué significa? Que si mi salida era un 0, ahora voy a pasar a un 1. O si mi salida es un 1, ahora voy a pasar a un 0. Se me va a cambiar por el opuesto. Precisamente el tema de la basculación va a ser el que me va a permitir en algún punto a mí trabajar con los contadores que vamos a ver en breve. ¿Sí? Bueno, acá en realidad tenemos el diagrama temporal que no vamos a hacer mucho hincapié en eso. ¿Sí? Ya lo describimos. Muchas veces los flip-flops, cualquiera de ellos, en realidad tienen dos entradas adicionales que no hemos descrito. El clear, que es básicamente el preset. ¿Sí? Básicamente lo que me permite hacer el clear y el preset es mandar, obviamente, en este caso, todas las salidas a 1 o las salidas del dispositivo a 1 o mandar la salida del dispositivo a 0. ¿Sí? En este caso yo tengo una entrada negada. Si yo mando, obviamente, digamos, al preset o al clear, yo lo que voy a hacer, básicamente, mandar todo la salida 1, o en el caso del clear, digamos, la salida básicamente a 0. ¿Sí? Independientemente de la entrada. Eso quiere decir. ¿Sí? Acá ustedes fíjense de que vamos a ver, ustedes fíjense de que este ejemplo por ahí es muy interesante, porque ustedes fíjense que nosotros tenemos acá que la entrada JK es la misma y están a un nivel alto. Eso significa que estamos en basculación. ¿Sí? Entonces, ustedes fíjense que inicialmente, digamos, el preset está en 1 y el clear está, digamos, en este caso, básicamente, perdón, el preset, acá en este caso, ustedes fíjense, estaba en 1 y acá comenzó en 0. O sea que yo activé el preset. Fíjense que es lo que está acá. Como yo le mandé un 0 al preset, acá en este caso le mandé un 0, yo estoy activando el preset en este caso, acá la salida tiene que ser 1. Fíjense que mientras el preset esté en 0, digamos, la salida va a estar en 1. Recordemos que si en realidad el preset no estuviese negado o no tendría el cerito, acá, yo le tendría que mandar básicamente un 1 para que se active el preset y me mande toda la información. Cuando yo le mando un 1, o sea, ya dejo de trabajar, digamos, con el preset, ustedes fíjense que ya entra la parte de, seguramente, basculación. Entonces, fíjense que acá, en la primera subida, fíjense que la salida está en 0, en 1, perdón, ahora va a pasar a 0. En el siguiente ciclo de subida, la salida estaba en 0, ahora va a pasar a 1. Acá, en este caso, en el siguiente, está en 1, va a pasar a 0. Ustedes fíjense que es como un reloj, básicamente. ¿Sí? Entonces, este va a pasar estaba en 0, va a pasar a 1. Y después fíjense que el preset sigue en 0 y en realidad yo lo que voy a activar va a ser el clear. ¿Sí?
porque también está negado, obviamente, cuando me manda el 0. El clear, fíjense que me manda la salida a 0 y es independiente del pulso del reloj. ¿Eh? Entonces, esa es una forma, o mejor dicho, estos dispositivos me permiten en algún punto, puedo llegar, digamos, independientemente de la entrada, colocarlo en 1 y en 0 con el preset o con el clear. Bueno, acá lo vamos a decir rápido y es básicamente lo que quiero decir con este gráfico es de que muchas veces nosotros hacemos los gráficos temporales y es como que pasa de forma instantánea, digamos, el cambio de 0 a 1. Y en realidad lo que me quiere decir este gráfico es de que en realidad hay un tiempo de respuesta. Es precisamente lo que dijimos, digamos, hace 4 filmes atrás con el tema del detector, digamos, de impulso. Y ahí le damos algunos tiempos de respuesta en realidad de algunos compuestos. Fíjense que si nosotros esto lo vemos de una forma más general, en realidad nosotros con un dispositivo D, entonces tenemos básicamente lo que es una memoria. Ya la memoria de cualquier dispositivo electrónico puede estar compuestamente por este grupo de flip-flop. ¿Sí? Yo tengo, en este caso va a ser una memoria obviamente volátil, significa que si yo le corto la energía voy a perder la información. Pero esto puede servir como un dispositivo básicamente donde se almacena información. Entonces tenemos el primer flip-flop, el segundo, tenemos el tercero y tenemos el cuarto. Y fíjense que yo tengo el D0, el D1, el D2 y el D3. O sea, en realidad tengo 4 bits que puedo llegar a almacenar. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Obviamente, yo puedo resetearlo con el clear, ya puedo borrar las memorias, sería así. Recuerdan que mandaba todo a 0. O en realidad lo que puedo llegar a hacer con el clock es que cuando el clock en realidad está, fíjense, en un nivel de subida, yo lo que voy a hacer es pasar la información que estaba acá, pasarla para el otro lado y en realidad almacenar. Eso significa que si yo tengo, a ver, el ejemplo dice, yo tengo un 0, un 1, un 1, de este lado, y de acá tengo un 0. ¿Qué es lo que pasaba con el pulso de reloj cuando subía? Esta información va a pasar hacia el otro lado. Acá voy a hacer un 0, un 1, un 1 y un 0. Pero, en realidad, si yo activo el clear, en realidad voy a volver todo esto a este a 0, este a 0, a 0, y este quedará obviamente que en 0. Entonces, fíjense que yo, con un dispositivo sencillo, como el flip-flop, yo en realidad puedo almacenar información o borrar, digamos, información. Estaré actuando como una memoria. Bien, por otro lado, lo que también vimos es de que cuando el flip-flop JK trabaja en basculación, ustedes fíjense de que en realidad acá tengo yo, en este caso, la salida del Q. Inicialmente está en 0, después va a pasar a 1, en 0 a 1. Y en realidad lo que estoy haciendo yo, en este caso, usando este grupo, o este ciclo en este caso, estoy haciendo un divisor de frecuencia. Ustedes fíjense que en realidad cómo se modifica la frecuencia de la señal del clock en función, obviamente, de la salida. ¿Sí? Por eso se denomina divisor de frecuencia. Básicamente, para que haga una cuenta rápida, dice, se puede utilizar un único flip-flop como divisor por 2. O sea que si yo en realidad coloco una frecuencia de 1000 Hz en el clock, obviamente voy a obtener 500 en Curie. Obviamente si ahora yo coloco 2 flip-flops, ¿sí? La división de frecuencia en este caso va a ser de 2 a la n. ¿Sí?
fíjense en que cómo se va modificando, en este caso, digamos, la frecuencia. En realidad lo que estoy haciendo es, yo tengo un clock que está acá en la entrada, obviamente que está en basculación, este también está en basculación, y en realidad la salida, lo que sería el primer flip-flop, está trabajando, digamos, como entrada el segundo flip-flop. Y por eso es que esto comienza inicialmente en 0 y en 0, y fíjense ustedes de que estos trabajan con el pulso de subida, ¿sí? Entonces, inicialmente cuando cambia el pulso de subida acá, en este caso, pues fíjense que este se colocó en 1. ¿Sí? Acá también se colocó en 1, obviamente, cambió, y ustedes fíjense, cuando este vuelve a 0, acá, este no vuelve a 0, sino que está esperando el siguiente pulso de subida para recién volver a 0. ¿Sí? Van a ver que este divisor de frecuencia, en realidad después me va a permitir a mí diseñar, digamos, un contador. Precisamente, que era lo que decíamos anteriormente. Entonces, fíjense en que ahora, en este caso, nosotros vamos a usar lo que son, digamos, básicamente las entradas, digamos, negadas. Fíjense en que la salida del primer flip-flop va a parar como entrada del reloj, digamos, para el segundo. Entonces, fíjense en que comenzamos en 0 y en 0. ¿Sí? Entonces, fíjense en que cuando baja el primer pulso del reloj, al estar en basculación, este estaba en 0 y obviamente que este se colocó lo que sería básicamente en 1. ¿Sí? Recordemos de que en realidad tenemos que ver el pulso de bajada, digamos, ¿sí? Entonces fíjense que acá tenemos el pulso de bajada. En el siguiente pulso de bajada, al estar en basculación, este que estaba en 1 se colocó en 0. Ahora, si analizamos el segundo flip-flop, este también estaba en 0. Pero el pulso de bajada, en realidad nosotros lo tenemos en esta zona. Entonces, en esta zona es donde se coloca el 1. Fíjense en que el siguiente pulso de bajada que tenemos acá, nosotros acá tenemos un 1, el siguiente pulso de bajada lo tenemos acá se va a transformar en 0. ¿Sí? Y lo que nosotros tenemos que ver en algún punto es que nosotros vamos a tener básicamente 1 y 0 dentro del diagrama de basculación, 1 y 0, y fíjense que los cambios se producen en los ciclos de bajada del clock. Como ahora, esta señal que yo tengo arriba, en realidad, digamos, es la que trabaja como clock del segundo, entonces fíjense que el pulso de bajada lo tengo acá. Entonces, acá yo voy a obtener un 1. El pulso acá sube y acá vuelve a bajar. El pulso de bajada lo tengo acá, entonces acá va. El pulso de bajada lo tengo acá, entonces acá sube. Entonces fíjense que en algún punto yo lo que hice es, básicamente, analizamos los números binarios, mejor dicho, las salidas, que las salidas en realidad son las salidas de los flip-flops. Entonces fíjense que yo, 0 y 0 es el número binario, el número decimal 0. 0 y 1 es en realidad el 1 y el 2 es en realidad el 2, y el 1 y el 1 es el 3. Y fíjense que después vuelvo de nuevo a 0. Entonces fíjense que si yo tengo un número, si yo tengo dos flip-flop, yo en realidad puedo llegar a tener, ¿sí?, un contador con estas características. Un contador con estas características y cuenta 0, 1, 2, 3 y vuelve 0, 1, 2, 3. Obviamente si quiero tener o contar o llegar a contar, digamos, un número mayor, lo que yo voy a hacer es básicamente aumentar lo que sería el número de flip-flop. Digamos que básicamente estos son contadores asíncronos. Vamos a ver que los síncronos tienen todo el mismo reloj, ¿sí?
Y dice que el término asíncrono se refiere a los sucesos que no poseen una relación temporal fija entre ellos. Eso significa porque en realidad yo estoy usando una salida como clock para la siguiente. Por eso dice que un contador asíncrono es aquel en el que los flip-flops del contador no cambian de estado exactamente al mismo tiempo. Obviamente porque uno va a cambiar en función del primer reloj y el otro en función de, entre comillas, el segundo reloj, que sería la salida del primer flip. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un contador asíncrono que se denomina de década? ¿Sí? ¿Eso qué significa? Eso significa que en realidad nosotros podemos llegar, obviamente, a contar lo que vamos a denominar, entre comillas, hasta 10. Eso no significa el número 10, sino que significa, vamos a decirlo así, como 10 estados. ¿Sí? Muchas veces, y eso lo vamos a remarcar mucho, digamos, en la próxima clase, cuando ya veamos uno de los últimos temas, y es que cada salida del flip-flop muchas veces nosotros lo denominamos, o se lo denomina en los libros de estados directamente. ¿Sí? Entonces, ustedes fíjense en que un contador MOS 10 significa que va a tener, digamos, en su cuenta 10 estados. Y en el caso nuestro, ustedes fíjense de que nosotros acá tenemos el flip-flop 1, el flip-flop 2, el 3 y obviamente tenemos el 4. ¿Sí? Entonces fíjense que esto comienza con, esto ya lo analizamos, por si no lo volvemos a analizar, comienza del 0, 0, 0, 0. En realidad este es mi número decimal 0. Entonces fíjense que después se coloca en 1, 0, 0, 0, que es el número decimal 1. Después fíjense que esto se coloca en 0, este va a estar en 1, en 0. Ustedes fíjense que si lo conectan de la forma que ya lo explicamos, van a obtener directamente la cuenta esta. ¿Sí? No hay que hacer nada extraño. Ustedes fíjense que acá yo obtengo el 2, acá yo voy a obtener el 1, el 1, el 0 y el 0, yo voy a obtener el 3, después obtengo el 0, el 0, acá tengo el 1, el 0 que voy a obtener el 4, y así. Acá obtengo el 5, el 6, el 7, el 8, y acá yo voy a obtener el 9. Que sean de que en realidad no voy a escribir todos los números, pero obtendría el 9. O sea, yo contaría del 0 hasta el 9. Después del 9, en realidad, ustedes fíjense que yo, ¿hasta qué número podría contar si tengo 4 bits? Obviamente que puedo contar más allá de 9. Porque fíjense que mi cuenta, en realidad, llegó, digamos, a este número que, claro, llegó a mostrarse, digamos, lo que sería básicamente lo que sería el 9, ¿sí? Ahora, lo interesante de esto es de que una vez que pase, digamos, el 9, obviamente que después seguía digamos, el 10, el número binario, y ese 10 es el que me va a activar esta compuerta, y esa compuerta me va básicamente a resetear el clear de forma tal que yo inicie nuevamente la cuenta desde 0, 0, 0. O sea que en realidad yo muestro el 9, el paso siguiente es el número 10. Ese número 10, en realidad, digamos, me permite resetear, o sea que no voy a ver porque pasa automáticamente. Y en este caso me permite resetear lo que es, digamos, cada uno de los ciclos para que comience de nuevo en 0, 0, 0, 0. Fíjense que yo acá tengo un 1, acá tengo un 0, acá tengo un 0,
y acá tengo un 1. Entonces, ¿cuál era el paso siguiente? El paso siguiente, entonces fíjense que este era 1, iba a ser 1, iba a ser 0, iba a ser 1, e iba a ser 0. Este número, en realidad el que yo coloqué acá, es precisamente el que no se ve, pero precisamente va a ser el que me va a resetear lo que es el flip-flop. Entonces, fíjense, yo en la salida, acá en Q0 obtenía un 0, acá en Q1 obtenía un 1, acá en Q2 obtenía un 0, y acá en Q3 obtenía un 1. Entonces, fíjense, es 1 y 1. Ese 1 y 1, cuando es el producto directamente, es 1. Pero como está negada la salida, en realidad yo voy a obtener en realidad un 0. Ese 0 en realidad me permite resetear cada uno de los flip-flops para que comience de nuevo la cuenta. ¿Ya qué significa eso? Eso significa que en realidad yo voy a poder, en este caso, tener contadores, una cierta cantidad de bits, pero yo puedo en realidad contar hasta el número que yo deseo si en realidad puedo resetear las cuentas. ¿Vale? Si hay alguna duda, no sé si hay alguna duda. Ustedes fíjense que yo ahora les estoy mostrando en realidad una simulación de precisamente de un contador básicamente asíncrono. No se nota bien, este es multisim, pero en realidad lo que ustedes tienen acá es, yo tengo el flip-flop, si quieren 0, acá tengo el Q0, acá tengo el Q1 y acá tengo el Q2. Y estos flip-flops en realidad son todos JK. Y JK de acá, este también es JK y este también es JK. Y en realidad lo que tenemos acá en esta zona es básicamente el dispositivo que me permitiría resetear. Y fíjense que ese está conectado, digamos, con la compuerta arriba. Creo que no es el mismo, no me acuerdo hasta dónde resetea esto, pero básicamente, fíjense que la salida, en realidad ustedes lo van a ver como un número binario, y yo le coloqué un display acá. Este display es en realidad el display básicamente de 7 segmentos que ustedes tienen que haber visto en algunos dispositivos. Y acá lo que me permite es directamente, en el caso del display, convertir este número binario en el número decimal. Entonces fíjense que comienza la cuenta, básicamente, cuando aparentemente llega hasta 5, digamos, fíjense. O sea que en realidad, digamos que este me estaría reseteando, digamos, en el número 6, pero la cuenta se observa que hasta 5. Con el Electronic Workbench ustedes pueden hacer exactamente lo mismo, digamos, ¿sí? Tiene, digamos, la posibilidad de simular y de tener el mismo display conectado. ¿Sí? Lo demuestro rápido para que ustedes vean cuál es, digamos, la idea general de esto. Nosotros pasamos a lo que son los dispositivos síncronos. Entonces, fíjense que ahora los contadores, en realidad nosotros vamos a tener, recuerdan que nosotros antes la salida la conectamos al clock. Bueno, ahora lo que cambia es de que el clock va a estar en algún punto compartido, podríamos decir. ¿Sí?
Entonces, digamos, los eventos o los cambios de estado se van a producir, digamos, en el momento que el clock así lo requiera. Bien, sí, acá pone un poco también de manifiesto lo que ya habíamos dicho, que las respuestas por lo general no son instantáneas, por más de que nosotros en diagramas temporales lo hacemos de forma instantánea. Entonces recordemos de que hay, digamos, un retardo en lo que es el paso de la información. Y eso en algún punto está bastante estudiado. Ustedes fíjense de que ahora, cuando nosotros tenemos el mismo ciclo de reloj, en realidad las cosas se complican un poco más, digamos. ¿Sí? Dicen que nosotros solamente, en el caso anterior, colocábamos dispositivos uno al lado de otro. Las salidas de los flip-flops en realidad iban a parar, digamos, a uno de los al clock del siguiente, y nosotros ahora tenemos un único ciclo de reloj. ¿Sí? Y en realidad nosotros anteriormente reseteábamos solamente lo que nosotros queríamos. Nosotros acá también podemos hacer lo mismo, pero cuando comparten un único ciclo de reloj ya las cosas cambian. Nosotros, por ejemplo, este es un contador básicamente de 2 bits, ¿sí? Con un único reloj. ¿Sí? Ustedes fíjense en que el primero está en basculación. El segundo, ustedes fíjense en que también, digamos, va en algún punto a trabajar. Puede trabajar en basculación o no, dependiendo cuál sea la salida de Q0. ¿Sí? Entonces, acá nosotros ya vamos a poner directamente uno de 3 bits. En el 3 bits, en realidad, ustedes fíjense en que inicialmente, esto va a ir, ustedes fíjense en que va a iniciar de 0, 0 y 0. ¿No? Fíjense en que trabajan con un pulso, obviamente, de subida. Fíjense que el primero, en realidad, trabaja en basculación, porque están los dos conectados a alto. Entonces, básicamente, lo que ustedes van a ver es que esto va a ser 0, 1, 0, 1 en este caso, 0, 1 en este caso, y 0, 1 en este caso. ¿Sí? O sea, ya directamente ustedes pueden llegar a ver bien. Por si no recuerdan, acá no tengo la tabla de verdad, en realidad nos tuvimos los JK. Ustedes fíjense de que ¿qué pasaba en realidad cuando yo tengo, digamos, 0, 0 en este caso? Fíjense que lo que habíamos dicho era que en este caso no se producían cambios, digamos, en la salida. O sea que en realidad está guardando la información, digamos, del dispositivo. Esto era importante, en realidad, como para que terminemos de explicar. Entonces, fíjense, como ya dijimos, este está en basculación, o sea que no hay problema. Pero fíjense que si este estaba en 1, fíjense, si este estaba en 1, perdón, este estaba en 0, este estaba en 0. Obviamente el flip-flop primero está en basculación, pero el segundo, en realidad, cuando este pasa, digamos, a 1, este permanece en 0, obviamente porque tenía inicialmente el 0, 0, ¿sí? Recordemos que estaba en 1, este inicia de 0, entonces fíjense que el flip-flop que le sigue están los dos conectados al mismo, o sea que va a mantener el estado anterior. Es por eso que cuando uno entra en basculación, el otro sigue manteniendo el estado que tenía anteriormente. Después este va a ser, obviamente, que va a ser, obviamente, este 0. Y fíjense que ahora la entrada esta
ya estaba en algún punto, digamos, a 1, entonces va a bascular directamente y se va a conectar a 1. Y de esa forma, digamos que comienza, digamos, comienzan a trabajar los dispositivos y nosotros no deberíamos contar hasta que este llegue a 1, 1. Porque fíjense, cuando nosotros tenemos 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, hasta ahí solamente utilizamos básicamente los bits, los 2 bits para contar. Una vez que nosotros necesitamos seguir contando, se activa el siguiente. Cuando llega a 1 y 1, digamos que justamente es, digamos, en esta zona, es cuando en realidad ya se activa directamente la compuerta esta que yo tengo acá. Esta compuerta que está multiplicando. Entonces ya comienza a pasar la información para el otro lado y en realidad ahora esto ya se coloca en 1, en 0 y básicamente en 0. ¿Sí? Pero eso se debe en realidad, digamos, a la compuerta esta que yo tengo. De esa forma yo voy a llegar a contar básicamente como tengo en la tabla de verdad. ¿Sí? Existe una forma que por ahí solamente lo vamos a explicar porque en realidad en la próxima clase, cuando veamos máquina de estado, van a ver de que en realidad es exactamente lo mismo. Se trabaja de la misma forma. Si bien esto va a ser simplemente un contador, está muy relacionado con la forma que tienen, digamos, las máquinas de estado. ¿Sí? Nosotros en la clase pasada, en realidad vimos básicamente lo que era un circuito combinacional. Lo que era un circuito combinacional. El circuito combinacional era un conjunto de compuertas, ¿sí?, en el cual a mí me daba una respuesta en función de una determinada entrada. ¿Se acuerdan que nosotros definíamos la función, definíamos la tabla de verdad, definíamos las compuertas y si nosotros cambiamos la entrada, cambiaba la salida? Ahora, nosotros vimos un bloque que se llama básicamente un bloque, podríamos decirle de memoria, que está compuesta básicamente por los flip-flops y los que nos permiten en algún punto guardar información. Recordemos que esa información o esa salida nosotros las podíamos llamar o nosotros las llamamos estado. Todo eso que nosotros tenemos acá, en realidad la combinación de las dos cosas, nosotros le vamos a llamar básicamente lo que es un circuito secuencial, que es la combinación de las dos. ¿Sí? La próxima clase vamos a ver la forma más... ahora nosotros vamos a ver quizás un ejemplo, que no es el mejor de todo, pero es ejemplo al fin, de lo que es básicamente un circuito secuencial. Pero en la próxima clase nosotros le vamos a dar ya un formalismo más técnico en lo que es, digamos, un circuito secuencial definido como máquina de Moore y máquina de Mille, básicamente. Pero por ahora lo vamos a ver como un circuito secuencial. Entonces, fíjense, lo que tiene este circuito secuencial es que yo en la lógica combinacional que vimos en la clase pasada, tengo un conjunto de entradas. Ese conjunto de entradas obviamente va a tener una salida que va en algún punto a impactar, digamos, en el bloque de memoria. Ese bloque de memoria en realidad va a tener un conjunto de salidas que yo lo puedo denominar como estado. Entonces, esa información ¿sí? se retroalimenta por medio del circuito básicamente combinacional. Entonces, en función de la salida y del bloque de memoria y las entradas, voy obteniendo, digamos, básicamente la salida. ¿Sí? Los estados actuales que se denominan
son las salidas de los flip-flops, y en realidad esta retroalimentación lo que hace es tratar de obtener, digamos, los estados siguientes. Suena medio complejo, pero ahora creo que vamos a despejar las dudas, digamos, con el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que nosotros queremos hacer un contador. Entonces, en ese contador yo iniciaba, digamos, básicamente lo que era una cuenta. Vamos a poner 000 y pasaba al 001. Después pasaba puedo llegar a pasar al 010. Vamos a suponer que yo quiero hacer una cuenta y vamos a iniciar del 000. ¿Y cuál va a ser el siguiente? Bueno, va a ser el 001. Pero en lugar de pasar al 2, yo voy a pasar al 3 directamente. Lo puedo llegar a pasar al 3. En este caso. Y de ahí voy a pasar, digamos, al 2. Y del 2 voy a pasar a otro número. Y después voy a volver al 0, siguiendo esta secuencia. Entonces, fíjense en que lo que nosotros hicimos es, en un gráfico como el que nosotros tenemos acá, yo lo que hice es colocar dentro de cada círculo lo que es el número de mi cuenta. Bueno, estos círculos, después la próxima clase vamos a ver de forma más concreta, o este gráfico en realidad se denomina grafo, y dentro de este círculo, y cada círculo se denomina estado. Eso significa que cada número en el cual yo voy a ir colocando se denomina un estado. Entonces ustedes fíjense que si mi salida inicialmente está en 00, ¿cuál es el estado siguiente? El estado siguiente va a ser el 001, porque yo quiero que ese 0 sea siguiente. Y el estado siguiente al 0, ahora, cuando pasa el 00 al 001, ahora mi estado actual es el 001, en mi estado siguiente va a ser el 010. ¿Sí? Ahora, si ya está en el 011, ¿cuál va a ser el estado siguiente? El estado siguiente va a ser el 010. Ahora, si ya me posiciono en 010 y quiero pasar al 110, en realidad el estado siguiente de 010 va a ser 111. ¿Sí? De esta forma, fíjense, mediante este diagrama sencillo, se entiende, digamos, cuáles son el estado actual y el estado siguiente. Obviamente eso va a depender de dónde esté posicionado. Eso lo vamos a ver con más detalle ya en la otra clase, donde ya, digamos, unimos las dos cosas, algo muy parecido a lo que estamos viendo ahora, unimos las dos cosas y ya con esas dos cosas unidas terminamos de ver lo que es todo lo que es la parte de electrónica, ¿sí? O mejor dicho, la unión entre lo combinacional y lo secuencial. Entonces ustedes fíjense, yo acá hice se coloca un diagrama, y este diagrama en realidad, digamos, ustedes fíjense en que este contador comienza de 0, 0, 0. El siguiente estado era el 001. Entonces, lo que se hace es básicamente una tabla de estados donde se ponen los estados actuales y donde se ponen los estados siguientes. De 000 pasamos a 001. Está en 00, pasamos a 001. Ahora, como ya estoy posicionado en 001, que es este, el estado siguiente va a ser el 011. O sea, esa es la información que estaba en el guión, básicamente. Recuerden que nosotros teníamos un circuito combinacional y tenemos uno básicamente con blocos. Lo que ustedes tienen que estudiar en algún punto si quieren armar este tipo de circuito con flip-flop JK, que es lo que vamos a hacer ahora, es solamente tener en cuenta esta tabla. Esta tabla está armada en función de la respuesta de la tabla de verdad del JK. ¿Sí? Eso significa que si yo quiero pasar, yo tengo ahora un flip-flop JK. ¿Sí? Vamos a poner aquí un JK con las entradas, con las salidas.
si mi salida, que sería Q, inicialmente es 0, y yo quiero pasar, obviamente, digamos, quiero que se quede en 0, ustedes analizan las tablas de definición del flip-flop, ustedes van a ver de que en realidad las entradas deberían ser de esta forma. O sea, J tiene que estar en 0 y K puede ser X. Yo quiero pasar de 0 a 1, ahora J va a ser 1 y K tiene que ser X. ¿Sí? Esto solamente es información, digamos, que está, que se puede estudiar del comportamiento si quiero pasar de una salida Qn a una salida Qn más 1. ¿Sí? Bien, entonces lo que se va a hacer después es, ustedes fíjense en que nosotros tenemos la tabla de estado y tenemos obviamente lo que serían cuáles son básicamente, digamos, los estados. ¿Sí? Entonces, ustedes fíjense en que las entradas son estas, las que están acá. Las entradas son estas. Después vamos a ver que la próxima clase vamos a desarrollar un método muy genérico, con el cual va a ser una cosa mucho más sencilla. Y no voy a trabajar con JK, vamos a trabajar con D. Y digamos que todos estos diagramas que yo les estoy explicando se hacen de forma automática. Seguramente no van a volver a una tabla esta con JK, entonces por eso es que en algún punto estamos describiendo. Entonces fíjense en que nosotros acá lo que tenemos es, obviamente que nosotros pasamos con estas entradas que nosotros tenemos acá, son los valores que nosotros ponemos en el mapa de Karman. Y obviamente que nosotros tenemos que hacer un mapa para una entrada J0 y para una entrada K0. Recordemos que nosotros queremos contar, tenemos 3 bits, necesitaríamos básicamente los 3 flip-flops. ¿Sí? Entonces, fíjense en que cuando pasa de este estado al siguiente, fíjense en que se produce, obviamente, digamos, básicamente un cambio. Q0, en realidad que estaba en 0, va a pasar básicamente a digamos, 1, que es la situación esta que está acá. Yo paso de 0 a 1. Fíjense, paso de 0 a 1 en este caso. Entonces, en esta situación, ustedes fíjense en que para J, en el caso de que sea, la entrada sea 0, 0, 0, o sea que sería 0, 0, 0 acá arriba, y en realidad, digamos, estoy pasando de 0 a 1, ¿sí? J tiene que ser 1 y K tiene que ser X. En el caso este que estamos acá, ustedes fíjense en que estoy pasando también en este caso, ¿sí? De 1, básicamente, a 0, digamos, en el caso de Q0, ¿sí? De 1 a 0. Entonces fíjense en que estoy pasando de 1 a 0, para J va a ser X, que es lo que está acá, y para K tiene que ser 1, que es lo que está acá. Una vez que realizamos la tabla de verdad, lo único que tenemos que hacer es comenzar a sacar las funciones, agrupando como vimos la semana pasada, y una vez que agrupamos las funciones ya podemos armar directamente lo que sería el circuito. Recordemos de que nosotros tenemos que contar, nosotros teníamos una tabla donde teníamos los Q0, el Q2, recordemos teníamos un Q2, teníamos un Q1, teníamos y un Q0, que eran los estados actuales, y nosotros en la tabla decíamos, bueno, yo voy a pasar a un Q2 siguiente, a un Q1 y a un Q0 siguiente. ¿Sí? Recordemos de que estos son las entradas, en algún punto, en estados actuales, que en realidad son el Q0 que está acá, el Q1 que está acá, y Q0, el Q1 y el Q2 que está acá. ¿Sí? Y estos que son los siguientes,
El estado siguiente es en realidad la información que está ingresando, digamos, al flip-flop. Entonces, por ejemplo, yo lo que saqué acá es cuánto tiene que valer J2. Fíjense, si yo agrupo esto tiene que ser Q1 por Q0 negado. Entonces, ustedes les colocaron acá Q1, fíjense que J2 es este que está acá. Entonces, por eso uso una compuerta donde hace el producto de Q1, fíjense que Q1, que es este Q1, se conecta directamente a la compuerta. Y Q0 negado es este. Q0 negado debe venir por acá, y hace el producto directamente. Entonces entra directamente a J2. ¿Sí? Lo mismo ocurre con K2. K2 va a ser Q0 negado, es por eso que se puentea el cable acá, y va a ser Q1 negado, es por eso que este cable pasa directamente para acá. ¿Sí? De esa manera se obtiene este contador en el cual me permite a mí que en algún punto, por decirlo así, contar de forma, fíjense que la cuenta que hace, en nuestro caso, ya no es ya no es de la forma no me acuerdo qué hice, bueno, lo tenía simulado lo quería mostrar, pero no me acuerdo qué lo hice. Justamente no me acuerdo qué es dónde lo coloqué yo en este caso. El contador que lo tenía, bueno, pero ustedes lo van a tener directamente para armar. ¿Sí? Esta forma de trabajar se complica, yo sé que es complicada, en realidad tiene básicamente lo que es armar el contador, básicamente es como que lo divide. A ver, nosotros tenemos 3 flip-flops y lo que hacemos es básicamente un diagrama de Carnot para cada J y cada K que tiene el flip-flop. Entonces ustedes fíjense que esto tenemos 2 entradas acá y 2 entradas acá. Tenemos que aplicar 6 mapas de Carnot. Es una cuenta que es muy, digamos, es un trabajo muy arduo, más allá. El resultado es bueno, pero es muy arduo. La próxima clase, esto que acabamos, que yo pasé así medio rápido, nosotros vamos a tener un práctico básicamente de esto. Pero en lugar de trabajar con los JK, vamos a trabajar con flip-flop tipo D. Recuerden que los flip-flop tipo D, nosotros tenemos una entrada. Entonces, en lugar de tener 6 mapas de Carnot, vamos a tener uno para cada flip-flop. Y va a ser mucho más sencillo trabajar. Mucho más sencillo trabajar. Entonces, yo voy a pasar esto, no voy a detener más en esto, porque la próxima clase va a ser exclusivamente, vamos a dar los fundamentos de lo que es una máquina de estado, lo que es una máquina de Mili, una máquina de Moore, para que ya tengamos la generalización de esto y para que ustedes lo puedan implementar. ¿Sí?
así como nosotros teníamos unos flip-flops o unos latch que nos permiten guardar información, y eso nosotros lo estamos utilizando como contadores, y además como el principio, digamos, de lo que es un circuito, que es lo que habíamos visto anteriormente, aquí, ¿sí? Básicamente el principio de lo que es un circuito secuencial, que es la unión, en realidad, de la parte de memoria más la lógica combinacional. Nosotros los flip-flops también los podemos utilizar como básicamente lo que es un registro de desplazamiento. ¿Sí? El principio del registro de desplazamiento es en realidad, ahora en lugar de contar, nosotros vamos a almacenar directamente el bit. Entonces nosotros vamos a almacenar el bit, o en realidad nosotros también nos podemos llegar a pasar esa información, digamos, hacia el grupo siguiente, ¿sí? O hacia el flip-flop siguiente. Nosotros, si bien pasamos información, pero obviamente se hacía una cuenta, acá en realidad el pasar información, digamos, en este caso no vamos a contar, sino que va a ir pasando la información o los números binarios de flip-flop en flip-flop. Esto es un registro de desplazamiento. Acá nosotros tenemos básicamente lo que es un registro de desplazamiento. Ustedes fíjense de que en realidad cuando el clock está en 1, el 1 que estaba obviamente en la entrada va a pasar directamente a la salida. Entonces, en función ustedes fíjense que cada flip-flop lo que tiene es, en realidad trabaja, digamos, con un bit determinado. El registro de desplazamiento puede tener un conjunto de flip-flops en el cual, digamos, se van a trabajar. Y acá nosotros tenemos todas las combinaciones posibles. En realidad, yo acá tengo, por ejemplo, 4 bits en este tipo de dispositivo. Ustedes fíjense que acá tengo la entrada de datos. Primero va a pasar el flip-flop, después va a pasar el segundo, el tercero, el 4, y obviamente puedo tener la salida de datos. Esto es lo que nosotros tenemos como salida en serie, como entrada en serie y salida en serie. Acá fíjense que el desplazamiento de la información en el sentido contrario, se puede dar esa característica también. Por otro lado, yo puedo tener, digamos, una entrada de la información en forma, como diríamos, como en forma paralela. O sea, yo le ingreso a cada flip-flop lo que es la información. Y obviamente después, una vez ingresada la información, digamos, va a pasar obviamente hacia la salida, y la salida va a ser en forma de serie. Por otro lado, tengo una entrada también que puede ser serial, una única entrada, y la salida puede llegar a ser paralelo, digamos, eso puede ser de una forma. Otra forma es que yo meta todos los datos que yo meta toda la información en forma paralela, y obviamente que la salida también sea obviamente en forma paralela. Después tengo obviamente de una rotación hacia la izquierda y una rotación hacia la derecha. Esas son todas las características, todas las formas que nosotros tenemos de los registros de desplazamiento, que es otra función más que pueden cumplir, digamos, los circuitos. Básicamente un registro de desplazamiento serie es básicamente eso lo que nosotros tenemos acá. Entonces fíjense que nosotros tenemos básicamente acá ingreso esta entrada, tenemos obviamente todos conectados a un único clock. Entonces si yo tengo un 0 acá, este 0, o mejor dicho, si este 0 que estaba acá va a pasar obviamente después del pulso de subida hacia el otro lado. Y después ingreso un 1, ese 1 va a pasar en el siguiente pulso de robo hacia el otro lado.
Por lo tanto, acá yo ya tendré un 1, en el siguiente pulso del reloj, este 1 que estaba acá va a pasar obviamente a este lado, este 1 que está acá después pasará al otro lado, y este 1 que está acá pasará hacia el otro lado. Esa es sería como la forma de ingresar los datos, básicamente, acá en este registro de desplazamiento. Obviamente tenemos 4 bits, ¿sí? Por lo tanto, digamos, ese 1 o ese número binario ingresado de forma serial va a ir pasando, obviamente, de registro en registro. Ustedes pueden llegar, obviamente, a encontrar lo que es el gráfico en forma general de un registro de desplazamiento como el que tenemos, digamos, obviamente, en la parte derecha. Fíjense que nosotros acá tenemos el dispositivo general y acá nosotros, obviamente, es el dispositivo, obviamente, que hemos descrito. Entonces, fíjense que si yo tenía un 1 a la entrada, ese 1 va a ir pasando, obviamente, a medida que van pasando los pulsos del reloj. ¿Sí? Básicamente sería así. Acá tenemos, digamos, lo que también habíamos descrito. ¿Qué pasa si yo tengo una entrada seria? Yo tengo un 1, un 0, un 1 y un 0. Si ingreso ese número, ustedes fíjense que en el primer pulso del reloj, este 0 va a pasar acá. En el siguiente pulso del reloj, el 0 va a pasar acá, pero para acá va a pasar el 1. En el tercero, el 0 va a pasar acá. Acá va a pasar el 1 y acá va a pasar el 0. Y en el cuarto ciclo del reloj, acá yo voy a obtener un 0, yo voy a obtener un 1, yo voy a obtener un 0 y acá voy a obtener un 1. Dicen que la salida, en realidad, la salida de cada flip-flop, obviamente que está hacia afuera de lo que sería, digamos, el registro de desplazamiento. Por lo tanto, digamos, si yo llego a parar la cuenta ahí, yo ya podría leer la salida o el número binario, digamos, que se ingresó en, digamos, en ese tipo de dispositivo. Bueno, pero ¿qué pasa si yo en realidad ahora tengo, lo vamos a hacer un poquito más interesante? Entonces, fíjense de que yo acá tengo lo que es un registro de desplazamiento, en realidad es el 74HC164. Que sea una cosa, yo lo que voy a poder hacer es en realidad tener una entrada serie. ¿Sí? Fíjense que se usa el latch RS, pero si nosotros le agregamos un inversor, en realidad este me queda como un latch, en realidad un flip-flop, porque tiene un clock tipo D. Dicen que tiene algo interesante a este lado, que es el clear. En realidad, el clear lo que me va a hacer en este caso es dejar toda la información básicamente en cero. Por lo tanto, si deja toda la información en cero, inicialmente lo que voy a obtener es toda la información, digamos, en cero. A medida que va el clock subiendo y bajando, ustedes fíjense de que se van activando los resets y esta entrada, en realidad que estaba acá, va pasando, digamos, para el otro lado, ¿sí? Y obviamente cuando yo dejo de dejar de hacer funcionar lo que sería básicamente el reloj, voy a poder sacar, digamos, la información que yo. Este, digamos, dispositivo en realidad me permite una carga en paralelo. Ustedes fíjense que ahora mis entradas van a ser, en realidad, de nuevo, el D0, el
D1, el D2 y el D3. Dicen que están ingresando de nuevo los flip-flops. Entonces, ¿de quién depende? Vamos a suponer que yo tengo un 1 en D0. Si yo tengo un 1 en D0, para que ese 1 pase hacia el otro lado, yo tengo que activar, obviamente, este shift que nosotros tenemos acá. Fíjense que si yo tengo un 1, vamos a suponer que yo en este punto tengo un 1. ¿Qué pasa a la salida de este inversor? Va a ser un 0. Ese 0, en realidad, ustedes fíjense en que se mete acá, entonces yo tengo un 0 y un 1. ¿Sí? ¿Cuál es la salida? Va a ser 0. Lo que quiero decir es de que mientras esta entrada sigue en 1, me bloquea, digamos, toda la información que yo tengo acá en la entrada. Vamos a suponer que en este caso yo tengo un 1 acá también. Entonces fíjense que está conectada a la misma entrada. Entonces, si yo acá obtengo un 0 en una de las compuertas que en realidad no me permite pasar la información. Si yo en este caso llego a dar lo que sería, en este caso, un 0, fíjense, ese 0 se invierte acá, se coloca en 1, y ya tengo un 1 acá, tengo un 1 acá, tengo un 1 acá, y tengo un 1 acá. Entonces fíjense en que si yo tengo un 1 de entrada, ese 1 lo voy a obtener en la salida. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un 1 acá, ese 1 lo tengo acá en la entrada. Y si ese 1, digamos, está acá, ese, obviamente, vamos a suponer que este sea 0. Ese 0 va a pasar para acá. Y si yo acá en D3 obtengo un 1 también, ese 1 va a pasar para acá. Entonces fíjense que van pasando. Ahora, ustedes fíjense en que el 1 que estaba acá inicialmente, digamos, para que se cargue, ¿sí? En realidad tienen que comenzar a pasar de uno, digamos, hacia el otro. ¿Sí? O sea, en el primer pulso, ustedes fíjense de que este uno que está acá, con el primer pulso del reloj, va a pasar, digamos, al siguiente, a ese uno que está acá. Fíjense que cuando llegó el 1 este que estaba acá, pasó para el otro lado porque es una suma, o sea, ya pasa automáticamente. ¿Sí? Pasa automáticamente. Este tiene que volver de 0, tiene que volver a 1, porque una vez que cargó el dispositivo o pasó la información, ya comienzan a pasar directamente, digamos, de un lado hacia otro. ¿Sí? O sea, lo que quiero decirle así, en simples cuentas, es de que esta entrada que está acá puede valer 0 y 1. ¿Sí? Cuando yo le ingreso un 0, en realidad yo acá a la salida obtengo un 1 y se me activan esta compuerta que está acá, 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 para que pase la información al flip-flop, a cada uno de los flip-flops. Si yo ahora lo vuelvo a 1, obviamente yo voy a obtener un 0 del otro lado. ¿Sí? Ese 0, en realidad lo que me va a permitir es ya directamente bloquearme. Ustedes fíjense en que me bloquea, digamos, las compuertas, pero ya está cargada la información, que me bloquea esta, me bloquea esta, me bloquea esta. Y en realidad la que me activa va a ser la compuerta esta que está acá, esta y esta, que me va a permitir que el paso de la información entre flip-flop ahora, ya bloqueando, digamos, lo que yo tengo en el trabajo. Esa es la forma en la cual trabaja, básicamente. Entonces fíjense en que me permite, en realidad, cargar la información y después, obviamente, pasar la información. Bueno, acá lo explico un poquito mejor, ¿sí? O
sea, cuando está en 0, habíamos dicho que se bloquea el paso de la información, y cuando está en 1, habilita el paso de la información entre los dos. Bueno, este, digamos, es otro registro de desplazamiento, que en realidad ustedes fíjense en que lo único que va a hacer en este caso, ustedes fíjense en que está ingresando la información en forma paralela, que es la que nosotros tenemos acá. Pero fíjense en que cuando la información es paralela, fíjense en que la forma de cargar el registro va a ser básicamente por medio del set y del preset, ya no de la entrada, digamos, en este caso. ¿Sí? O sea, por medio del set y del preset, en realidad vamos, digamos, a llegar a cargar, digamos, la información. ¿Sí? Fíjense en que la salida, obviamente, que la tenemos de este lado. O sea, por medio del set y del preset, en este caso, cargamos la información. Y obviamente, este valor que está acá, fíjense en que este va a parar directamente acá. O sea que, en realidad, me permite que el shift que está ahí me permite la carga de la información, obviamente, y cuando me desactiva, obviamente me desactiva las compuertas estas que están acá, que en realidad me permitieron cargar. Una vez que ya está cargada la información, ya directamente, ustedes fíjense en que las salidas se conectan directamente con las entradas y va pasando de flip-flop en flip-flop la información, hasta que obviamente va a llegar, digamos, a lo que es la salida. ¿Sí? Entonces, esa es una de las formas. Acá fíjense en que tenemos la entrada paralelo y básicamente la salida paralelo. ¿Sí? Acá no requiere mayor análisis, en realidad. ¿Sí? O sea, yo metí la información y esa información la vuelvo a sacar, obviamente, por el mismo flip-flop. Y por último, en realidad acá yo tengo, digamos, lo mismo que tenía anteriormente, lo que describimos, solo que en realidad ahora lo que podemos hacer es tener el registro de desplazamiento básicamente en dos direcciones. Entonces, recordemos de que en algún punto nosotros, estaba tratando de ver porque creo que no puse acá, pero en realidad nosotros tenemos una única entrada de datos que sería esta. Esa es nuestra única entrada de datos. Entonces fíjense en que cuando yo puedo cargar el flip-flop si activo esta compuerta que está acá. Esta compuerta que está acá se va a activar cuando yo le coloque 1. Ese 1 me va a permitir que todos los datos de la información en realidad lleguen a esta compuerta y lleguen al primer flip-flop. ¿Sí? Entonces fíjense que cuando está en 1, me va a permitir también que el paso, la salida esta, llegue, digamos, al flip-flop. Fíjense que como está en 1 acá, como está en 1 acá, me va a permitir que este flip-flop pase la información, digamos, al siguiente, y ese 1 que está acá me va a permitir que se active esta compuerta. De tal manera que la información que me llega acá me va a permitir pasar para el otro. Pero lo que tiene de interesante esto también es de que ustedes fíjense en que es común. Fíjense qué pasa en este caso cuando yo le agrego, digamos, básicamente un 0. Cuando yo le agrego un 0 acá, ustedes fíjense en que se bloquea en algún punto, se debería bloquear en este caso esta compuerta. Pero fíjense en que ese 0 se transforma en un 1 acá. Y ese 1 me activa esta compuerta, me activa esta,
esta estaría desactivada, pero me activa G6, esta estaría desactivada, pero me activa G7, esta estaría desactivada, pero me activa, en este caso, digamos G8. Entonces la entrada de datos que también viene por acá, va a estar ingresando por acá. Entonces la información ingresa de esta forma. Ahora, fíjense en que la salida de esta, en realidad viene a parar, digamos, la salida esta que está acá, en realidad viene a parar acá esta compuerta. Y esta compuerta, habíamos dicho que me activa para allá. Pero la salida de esta, en realidad viene a parar a esta compuerta. Y este viene a parar acá. Y esto viene así. ¿sí? Viene a parar acá. Entonces fíjense en que ahora vamos de atrás hacia adelante. Ya que en realidad a mí me permite, con un 0, obviamente, ir, digamos, hacia la izquierda. Y con un 1, en este caso, me permite ir básicamente hacia la derecha, como dice en realidad el gráfico acá. Y la entrada es obviamente serial. Y fíjense en que la entrada está conectada al primer flip-flop, como está conectada con el último flip-flop, y de acuerdo a la compuerta que yo esté activando en función de esta entrada, la información va a entrar al último flip-flop y va a ir pasando al anterior, o va a ingresar al primero y va a ir pasando los flip-flops más adelante. Bueno, ahí está un poco lo que es la bibliografía. Y bueno, esto es más o menos la clase de hoy. Ya puede se me hace medio intenso, pero en realidad creo que vieron, o vimos, digamos, todo lo que es flip-flop, básicamente. ¿sí? Comenzamos viendo entonces lo que son los latch, que básicamente me permite guardar información, y cuando se le agregaba básicamente el enable, veíamos de que me permitía, o mejor dicho, me decía cuándo yo voy a guardar la información. O sea, el enable me activa, digamos, la función del latch. Vimos lo que son los flip-flop, que son los que trabajan básicamente como reloj, y vimos que había flip-flop JK, vimos que había flip-flop RS, y vimos que había flip-flop tipo D. Por otro lado, en el análisis que nosotros fuimos haciendo, fuimos viendo de que en realidad había diferentes tipos de contadores, que sean síncronos o asíncronos, dependiendo si teníamos un único reloj o si en realidad la salida de uno de los flip-flop lo conectábamos con el reloj de lo que serían los flip-flops posteriores. Veíamos de que podíamos también truncar la cuenta, y veíamos de que vimos la primera aproximación de lo que es un circuito secuencial utilizando la lógica combinacional y lo que es los flip-flop propiamente dicho. Esa idea en realidad la dejamos media como un mini ejemplo, pero en la próxima clase vamos a reforzar el concepto ese. Después vimos lo que son los registros de desplazamiento, y vimos que básicamente los registros de desplazamiento me permiten pasar lo que es la información. Y vimos que podía ingresar de forma serial, serial paralelo, paralelo, serial paralelo, y veíamos de que en realidad pueden ir de un lado hacia otro, ¿sí? Independientemente de cómo yo configure, me daba la posibilidad de tener esa configuración de si lo pongo 0 y 1, activar el paso de la información hacia la derecha o el paso de la información básicamente hacia la derecha. Bueno, nada, ustedes se van a dar cuenta de que esto por ahí es, yo lo que les recomiendo es de que ahora cuando coloquemos el práctico, si bien yo le hablé de forma general, digamos, de muchos contadores, de diferentes contadores, van a ver de que esto es más simple, ¿sí? Como ustedes se pongan a trabajar, y sobre todo cuando coloquen, digamos, el simulador, para ver en realidad cómo hacer las cosas. Si está el ingeniero Salón ahí, si quiere agregar algo.
Hola, ¿sí? ¿Se escucha? No, solamente tendríamos que ponernos de acuerdo de cómo se va a trabajar mañana. Bien. Sí, básicamente, ya saben entonces que mañana comenzamos con el práctico entonces digamos, de flip-flop. Y recordemos de que una vez pasada esta semana, quedan después ya los dos últimos prácticos. Sería el tema de estado y lo que es conversión a D. Eso terminaría. Bueno, dejamos para mañana entonces, continuamos. Los que tengan dudas, ya saben que pueden seguir consultando. Y, Profe, sí. yo quería consultar cuándo son las fechas de las evaluaciones por tema, ¿son las mismas que están en el cronograma que está subido? Sí, esas sí no se cambiaron. Y este viernes habíamos dicho que era la segunda. Listo. Por tema. Lo que sí se va a cambiar, eso sí, digamos, es un error mío porque habíamos coordinado con el día del salón, era cambiar lo que era el segundo parcial. O sea, la fecha del segundo parcial, sí, esa la íbamos a modificar. Pero después, digamos, se respetaba, digamos, estén atento a eso, quedando práctico, básicamente tenemos que coordinar una fecha. Como venimos aparentemente, vamos a terminar en tiempo y forma, y vamos a tener, digamos, bastante tiempo también como para la recuperación y digamos, las evaluaciones. Pero sí, este viernes sería entonces la discusión por tema. Bueno, si les quiere también, este viernes vamos a estar las notas. ¿Sí? Profe, veo una consulta nomás. Sí. Mañana por el feriado igual tendríamos clase entonces. Bueno, eso precisamente se refería al ingeniero Salón. Precisamente la idea sería tratar de recuperar la clase, que creo yo, no sé qué hicimos Miguel, digamos, que lo resolvamos por separado, recuperar clase o como... Sí, habría que recuperar la clase. Mañana no se podría dar la clase. Exactamente, sí. Entonces, bueno, lo que podemos hacer es, ya lo resuelve, digamos, la profe de la comisión, que debería recuperar la clase, digamos, el viernes, será la otra semana. Pero bueno, para que no perdamos el hilo, para que terminemos en tiempo y forma, para que ustedes tengan todo el material para estudiar y ya no digamos. ¿Sí? Profe, entonces en evaluación del viernes entraría TP 6 y 7 solamente. Mira, lo que tengo, lo que está en el cronograma es evaluación 1, es 1, 2, 3, evaluación 2 es 4, 5 y 6, entiendo. Ah, bien, profe. ¿Sí? O sea que el viernes sí, y después, bueno, arreglamos por separado para tratar de, de recuperar la clase. ¿Sí? Profe, disculpe, ¿el horario de la ET, en qué horario sería? Sí, eso tenemos que quedar bien, si no a las 8, a las 9, digamos, pero debería ser yo creo que a las 9, tal son 20 minutos, de 9 a 9 y 20. ¿Están todos de acuerdo? Quedamos ya directamente. ¿Y la modalidad cómo sería, igual que la del parcial? ¿O? Sí, exactamente, es la misma modalidad por ahora. Profe, ¿puede ser a las 8? Porque a las 9 juega Argentina. Ah, no, entonces Okay. 8 ya. 8. A las 8 no, porque rendimos parcial los que hacemos organización 2. Uy, estamos en un problema. ¿No? Bueno, a las 7, no sé, o sea, pero tenemos la posibilidad de mover esto, digamos, ¿no? A las 7.
De última, a ver, pero de última, o sea, ya que como el viernes, puede ser el lunes también, a las 9, no sé. Sí, profe, el lunes mejor. Sí, profe. Bueno, entonces quedemos en el horario, lunes a las 9, hasta 9:20. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, Sí, profe. Entonces vamos a publicar esto en el grupo. Y bueno, ya que vamos a... Bueno, muchas gracias. Ya se va a publicar todo entonces. Y ya, bueno, las comisiones van arreglando cuando recuperan, digamos, la clase. ¿Sí? Muchas gracias. Bien, profe. Gracias.